Ya estamos listos para iniciar nuestro primer segmento. Hoy tenemos en nuestro consultorio urológico pues la visita de el experta, el especialista. Él es urólogo, él es Camilo Sosaya, quien hoy vamos a hablar acerca de la litiasis vesical. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues hablamos de los cálculos en la vejiga. Si usted no sabe por qué se da, hoy el especialista nos explica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, bueno, agradecido una vez más de estar aquí otra vez y siempre feliz de compartir con ustedes y tratar de que la gente se lleve algo nuevo a su casa, ¿no? Doctor, para que el público pueda entender, ¿qué es exactamente la litiasis vesical? Bueno, la litiasis vesical, así como tenemos cálculos en los riñones y bueno, es lo que más suele conocer la gente, también hay cálculos que llegan a la vejiga o que se forman en la vejiga. Y estos tienen un distinto comportamiento, dan otro tipo de síntomas y tienen otro tipo de tratamiento. Y por eso le dedicamos un capítulo aparte muchas veces. ¿Y cómo se diferencia con los cálculos renales? Bueno, en realidad lo que es los cálculos vesicales tienen dos maneras de origen, ¿no? Uno es la forma migratoria, ¿no? Los que bajan desde el riñón y se atoran en la vejiga y no pueden salir por la uretra. Generalmente los que son de un tamaño mayor a 6-7 milímetros en promedio. Y los que se forman dentro de la vejiga, que normalmente se ven en pacientes que tienen un mal vaciamiento de la vejiga, que no orinan de forma completa y que retienen orina, y esos cristales que se acumulan de orina se condensan y se forma un cálculo en la vejiga. ¿Cuáles son las causas para que se pueda producir este tipo de complicación? Claro, en el caso del primario, ¿no? El migratorio obviamente es un cálculo que cayó del riñón para abajo. En el caso del primario normalmente lo vemos en pacientes, por ejemplo, con hiperplasia benigna de próstata. Ya, los caballeros. En los varones, que no orinan todo, cuando la próstata empieza a obstruirlos. Ya. Y esa orina que se queda dentro de la vejiga es la que tiende a cristalizarse y formar cálculos. Y lo vemos también, por ejemplo, en los trastornos neuromusculares de la vejiga. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los pacientes que han tenido algún tipo de accidente en el cual se vio comprometida la médula y ya no tienen un buen movimiento de la vejiga, o incluso los diabéticos. Los diabéticos tienden a hacer algo que se llama vejiga neurogénica, en el cual se dañan los nervios de la vejiga, así como se dañan los nervios de las pies, las manos en algunos pacientes diabéticos. Se dañan los nervios de la vejiga y esta vejiga ya no tiene fuerza para contraerse y botar la orina. Entonces empieza a acumularse la orina, el paciente no lo siente porque no tiene esa sensación, y esa orina que se acumuló se cristaliza y se forma cálculos. Y esto tanto como a los caballeros como a las damas puede pasarle, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que yo ya estoy pasando por un proceso de litiasis vesical? Bueno, normalmente los síntomas son clásicos, ¿no? Principalmente ardor al orinar, sangrado al orinar también es importante. Un síntoma que es muy común y que siempre nos hace pensar en esta patología es el chorro entrecortado. O sea, el paciente va a orinar, la vejiga se contrae, intenta botar la orina, el cálculo se mete en la uretra, en la salida y tapa. Entonces el paciente de lo que está abriendo se le corta el chorro. Uy. Entonces esto lo llamamos un chorro entrecortado. Y esto se ve bastante en lo que es cálculo vesical. Bueno, por aquí hubiera esas ganas de querer ir al baño a cada rato, como mencioné, el ardor al orinar, que te lleve por la noche también a orinar, lo que llamamos nicturia, pero principalmente esto, ¿no? Es lo más común. Depende mucho el estilo de vida y el trajín que lleva cada persona para poder padecer esta enfermedad. Claro, claro. Todo paciente que no tiene un adecuado estilo de vida, que no tiene un consumo adecuado de líquidos, que no realiza actividad física, que tiene una dieta excesiva en sal, en alimentos multiprocesados, en azúcares, va a tener tendencia a hacer cálculos, ¿no? Obviamente el componente genético siempre está también ahí de paso, ¿no? Sí, pero si obviamente uno lleva una vida sana, la posibilidad de sufrir de esto es menor. Además, como mencioné, el diabético es un paciente importante en este tipo de casos. Entonces, es más propenso, ¿no? Sabemos que una persona que tiene un estilo de vida sana va a tener menos menor probabilidad tendencia de ser diabético y menor tendencia de poder hacer un cálculo vesical en el futuro si es que se le daña la vejiga por esta enfermedad. Claro. Bien, doctor, tenemos preguntas del público. Por acá, Tauri, de 42 años, nos escribe: doctor, yo tengo infecciones urinarias muy frecuentes. ¿Eso puede hacer que me salgan piedras en la vejiga? Sí, claro. Y viceversa. ¿A qué me refiero? Las infecciones recurrentes pueden generar cálculos, sí, pero también un cálculo vesical no detectado puede generar infecciones recurrentes. Y uno mal curado también, que no haya cumplido con su tratamiento. Exactamente, ¿no? Entonces, uy, qué sí, tedioso. es importante eso.
saber si quizá la infección fue la que generó el cálculo o el cálculo está produciendo infecciones recurrentes, ¿no? Muy bien. Ahora un caballero nos escribe. Carlos, de 60 años, pregunta: tengo la próstata inflamada y a veces siento que no orino todo. ¿Eso aumenta mi riesgo de tener cálculos vesicales? Exactamente. Esa es una de las causas principales de formación de cálculos vesicales, Bien ¿no? lo dijo, ¿no? Un vaciamiento incompleto de la orina, esa orina retenida, hace que se cristalicen, forma cálculos, ¿no? Y obviamente esto ya es una indicación quirúrgica, tanto de tratar el cálculo como de tratar la próstata, ¿no? Hay que operar las dos en este caso. Uy, qué tedioso, ¿no, doctor? A veces no le tomamos importancia, pero estos temas deberíamos saber todos. Pero lo que sí queremos saber es cómo podemos prevenir. ¿Se puede prevenir? Bueno, depende del tipo de origen del cálculo, ¿no? Si es un cálculo migratorio, pues obviamente sí, llevando una vida sana, consumiendo una cantidad adecuada de líquidos, evitando carne roja, sal en exceso, evitando gaseosas en exceso, pues obviamente vas a tener menor tendencia a hacer un cálculo, ¿no? Y si, por ejemplo, ya estás sufriendo de la próstata, tienes un vaciamiento incompleto o eres un paciente diabético que orina mal, pues tienes que ir a revisarte esos problemas para que no generes cálculos en el futuro, ¿no? Uy, claro, hay que siempre hacerse un chequeo anual, ¿no? Completo. Y los caballeros, pues, anualmente tienen que ir a visitar al urólogo, ¿verdad? Claro, exactamente, sobre todo después de los 50 años. Después de los el tema 50 años. prostático es vital un chequeo una vez al año, ¿no? Ahora la pregunta es, doctor, ¿los niños también pueden padecer de litiasis? Claro, los niños sí también. Es un grupo aparte, sí, pero normalmente se debe a una alteración genética. Los niños nacen con una alteración metabólica en la cual su orina bota demasiado cristal. Es normal que la orina bote un cierto contenido de cristal, pero lo suficientemente bajo para que se diluya y pueda salir por completo y no se quede. Y los síntomas son iguales a un adulto, ¿no? Exactamente. Bien, y doctor, ahora, si ya estoy padeciendo de este problema, de esta enfermedad, ¿cuál vendría a ser los próximos pasos, el tratamiento? Bueno, el tratamiento de un cálculo vesical en realidad siempre suele ser quirúrgico, por el riesgo de sangrado, por el riesgo de que el cálculo se puede obstruir en la uretra y generar que el paciente deje de orinar y tendríamos que ponerle una sonda para empujarle el cálculo a la vejiga y que él orine de esta manera a través de la sonda. Entonces, cuando ya se detecta un cálculo en la vejiga, que se puede detectar por clínica o por imágenes, ¿no? Ecografía es generalmente lo más básico, o una tomografía si queremos ser un poco más precisos. El tratamiento es quirúrgico. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Bueno, en realidad lo que más está en auge ahora es lo menos invasivo, ¿no? Hacer una cirugía endoscópica en la cual simplemente ingresamos a través del pene, llegamos hasta la vejiga, ubicamos el cálculo y a través de un martillo eléctrico o de un láser rompemos el cálculo y sacamos estos fragmentos. Wow. ¿no? ¿Y en el caso de las mujeres? Y lo mismo. Lo mismo, Ajá, igual. ingresamos por la uretra igual. Wow. En el caso del varón, bueno, si es un paciente que se debe a un problema prostático, también la idea es solucionar el problema prostático, ¿no? Con cirugía para él. O sea, el único medio para que nosotros podamos detectar es hacer estudios, ya sea ecográfico. ¿Qué otros estudios nos va a determinar exactamente el diagnóstico? Bueno, la prueba más exacta para diagnosticar cualquier tipo de litiasis o de cálculo es una tomografía. Una tomografía. Ahora, una prueba inicial mínima tendría que ser una ecografía, ¿no? Una radiografía de abdomen te podría ver un cálculo grande quizá, pero ya no es lo indicado para ver este tipo de problemas, ¿no? ¿Y quiénes son las personas más propensas? ¿Depende mucho la edad? Claro, ¿no? De todas maneras, un varón mayor de 50, 60 años que ya está orinando mal, pues él está propenso definitivamente, ¿no? Claro. ¿Un joven? Un joven difícilmente, a menos que, como te mencioné, haya tenido un problema neuromuscular y sea o genético. Un antecedente de trauma quizá en la columna, a nivel de médula. Hemos visto pacientes, por ejemplo, que han tenido accidentes automovilísticos en los cuales quedan con una paraplegia de miembros inferiores, o sea, no mueven las piernas por una lesión medular. Y esas fibras de la médula que salen a la vejiga también se vieron lesionadas y este paciente deja de orinar también. Entonces empieza a acumular orina y forman cálculos. Uy, qué tedioso, ¿no, doctor? Bien, ahora de repente algo que quisieras recomendar a nuestros televidentes que te están viendo en este momento. Bueno, simplemente que si tienes alguna molestia urinaria no la subestimes, ¿no? Un cálculo vesical puede llegar a complicar, puede generar una infección grave en ti, puede generar un sangrado importante. Entonces, cada vez que sientas alguna molestia urinaria, acude a un urólogo y ten un chequeo adecuado, ¿no? Claro, no hay que dejarlo
dejar de lado nuestra salud también con la parte de la vejiga, ¿no? Porque eso es algo muy importante, ¿no? Todos nos vamos al baño a orinar, entonces hay que estar ahí chequeando, no solamente nosotros como adultos, sino también a los más pequeños de la casa. Y hay un punto importante que siempre decimos, los buenos hábitos. Los hábitos y el estilo de vida es importantísimo para poder cuidar de nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor, por venir al programa y explicarnos de este tema, pero no sin antes preguntarle, de manera natural, ¿existe alguna planta o alguna medicina alternativa que pueda ayudar a aliviar o de repente a contrarrestar la litiasis? Bueno, contrarrestar difícilmente, pero si por ejemplo tienes cálculos pequeños, obviamente aumentando tu ingesta de líquidos, hay posibilidad de que los expulses. Ahora, si quieres algún tipo de hierba que va a suplir ese líquido, podría ser chancapiedras, cola de caballo, pero sirve sobre todo para lo que son cálculos de poco tamaño, ¿no? Tal vez como agüita de tiempo, ¿no? Para que puedan mantiene trabajando tu riñón, tu orina diluida, el cristal no se acumula y eso permite un mejor vaciamiento de toda esta orina. Muy bien, doctor, muchísimas gracias entonces. Y ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya venimos con mucho más aquí en Qué Tarde.